1898. España y Estados Unidos están en guerra. La armada estadounidense es moderna y poderosa. La española, en cambio, está obsoleta. En el mar, la superioridad de Estados Unidos es abrumadora. Pero, ¿y si España hubiera contado con un arma secreta capaz de cambiar el curso de la historia? Este es el submarino Peral, la primera nave submarina autopropulsada de la historia. Una invención adelantada a su tiempo, creada por el ingeniero español Isaac Peral en 1888. Un arma silenciosa, invisible y letal, capaz de atacar sin ser detectada. Pero, ¿habría sido suficiente para cambiar el destino de España en 1898? Quédate hasta el final del vídeo para descubrir si el submarino Peral pudo haber sido el arma definitiva para inclinar la balanza a favor de España o si simplemente fue una oportunidad perdida en la historia militar. Hoy analizamos si esta increíble máquina habría podido alterar el resultado de la guerra hispano-estadounidense y cuántos submarinos hubieran sido necesarios para marcar una diferencia en el conflicto. Contexto histórico. A finales del siglo XIX, España aún conservaba algunas colonias en ultramar. Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron los últimos bastiones de un imperio que alguna vez dominó el mundo, pero su poder estaba en declive. La guerra con Estados Unidos estalló en abril de 1898, y la estrategia estadounidense fue clara: aniquilar la flota española y bloquear sus territorios. El 1 de mayo de 1898, en la batalla de Cavite, la flota española en Filipinas fue destruida en pocas horas. 2 meses después, en la batalla de Santiago de Cuba, ocurrió lo mismo. Con la armada española hecha pedazos, el destino de sus colonias estaba sellado. España no podía enviar refuerzos porque no tenía barcos con los que hacerlo. Pero, ¿qué habría ocurrido si hubiera contado con una tecnología que le permitiera atacar sin ser detectada? Esta revolucionaria invención fue el submarino Peral. El submarino Peral fue un diseño revolucionario para su época. Medía 22 metros de largo y tenía un diámetro de 2,87 metros. Su casco cilíndrico, construido en acero, desplazaba 85 toneladas cuando estaba sumergido y podía albergar una tripulación de 12 marinos. Lo más innovador de este submarino era su sistema de propulsión. En lugar de depender de motores de vapor o carbón, utilizaba un motor eléctrico de 60 caballos de vapor, alimentado por 613 baterías de acumuladores. Esto le permitiría navegar sin producir ruido ni humo, algo impensable en los barcos de la época. En términos de velocidad, podía alcanzar un máximo de 8 nudos en superficie, unos 14,8 km por hora, y 3 nudos sumergido, aproximadamente 5,5 km por hora. En comparación, los acorazados estadounidenses de la época podían navegar a más de 17 nudos, lo que hacía que el submarino fuera extremadamente lento y vulnerable si lo detectaban. Su autonomía también era limitada. En superficie, podía operar durante 8 horas a velocidad media, alcanzando un máximo de 430 kilómetros en las mejores condiciones. Pero bajo el agua, su autonomía se reducía drásticamente. Su tiempo máximo de inmersión podría llegar hasta 10 horas continuas. Esto significaba que no podía realizar misiones de largo alcance, ni operar en mar abierto sin un apoyo logístico cercano. En cuanto a su armamento, contaba con un tubo lanzatorpedos en la proa, pero podía transportar hasta 3 torpedos, lo que le otorgaba una capacidad ofensiva superior a lo que se pensaba inicialmente. Aunque tenía sistemas avanzados de navegación y flotabilidad para la época, su profundidad máxima de inmersión era de 30 metros. En comparación, los submarinos de la Primera Guerra Mundial pudieron sumergirse hasta 100 metros. Además, su periscopio y sistema de control de flotabilidad aún estaban en una etapa rudimentaria, lo que complicaba su operatividad en combate real. A pesar de sus limitaciones, el submarino Peral era una máquina adelantada a su tiempo. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿podría haber cambiado el curso de la guerra de 1898? Para que España hubiera tenido un impacto real en la guerra, habría necesitado una flota submarina capaz de romper el bloqueo naval estadounidense. Pero, ¿cuántos submarinos habrían sido necesarios? En el Caribe, Estados Unidos desplegó más de 30 barcos de guerra para bloquear a Cuba y Puerto Rico. Un solo submarino no habría cambiado nada. Pero, ¿qué pasaría si España hubiera tenido una flota completa de submarinos?
Para una defensa mínima de los principales puertos cubanos, como La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, se necesitarían al menos 5 a 7 submarinos. Estos habrían atacado a los barcos enemigos que se acercaban a la costa, pero no habrían podido romper el bloqueo. Si España hubiera querido romper el cerco naval estadounidense, habría necesitado entre 15 y 20 submarinos operativos. Con esta cantidad, se podrían haber lanzado ataques coordinados para hundir acorazados y cruceros estratégicos. Su mejor opción habría sido realizar un ataque nocturno coordinado contra la flota estadounidense que bloqueaba Cuba. Las pruebas realizadas en el arsenal de la Carraca demostraron que el submarino Peral era prácticamente indetectable de noche, ya que no dejaba rastro en la superficie del agua, no producía humo ni ruido y podía operar sumergido hasta 10 horas de forma continua. Imaginemos un escenario ideal. Un grupo de entre 15 y 20 submarinos se despliega desde los puertos de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, dirigiéndose en silencio hacia la flota estadounidense. Cada submarino se posiciona bajo el agua a una distancia de entre 1 y 3 millas de los barcos enemigos, esperando el momento adecuado para atacar. Aprovechando la oscuridad, los submarinos emergen por turnos, disparando sus torpedos contra los acorazados y cruceros estadounidenses que patrullan la zona. Con hasta 3 torpedos por submarino, un ataque bien ejecutado podría haber hundido varios barcos clave, dañando gravemente la capacidad ofensiva de Estados Unidos en el Caribe. Tras lanzar sus torpedos, los submarinos se sumergen rápidamente y escapan en distintas direcciones antes de ser localizados. ¿Qué posible impacto habría tenido un ataque exitoso? Daño severo al bloqueo naval. Si los submarinos lograban hundir varios buques de guerra estadounidenses, el bloqueo naval alrededor de Cuba se habría debilitado. Esto podría haber permitido a España enviar refuerzos o suministros a la isla, prolongando la resistencia. Obligar a Estados Unidos a cambiar su estrategia. Estados Unidos no estaba preparado para enfrentar submarinos en 1898. Un ataque exitoso habría generado pánico en la flota estadounidense, obligando a los comandantes a replantear su estrategia, posiblemente alejándose más de la costa para evitar nuevas emboscadas. Retraso en la invasión terrestre. Con la flota estadounidense dañada o desorganizada, los desembarcos de tropas en Cuba y Puerto Rico podrían haberse retrasado. Esto le habría dado más tiempo a España para reorganizar sus defensas terrestres. Posible negociación de paz en mejores términos. Si España lograba debilitar el poder naval estadounidense en el Caribe, podría haber presionado para negociar un armisticio en condiciones más favorables, evitando una derrota tan humillante. El problema es que en 1898, España no tenía ni la infraestructura ni el presupuesto para construir una flota submarina en tan poco tiempo. Hasta ahora hemos analizado la posibilidad de que el submarino Peral y una flota de submarinos hubieran podido cambiar la guerra de 1898. Pero hay una pregunta más importante que debemos responder. ¿Le interesaba a España realmente prolongar el conflicto? La economía española, ya muy debilitada, habría colapsado ante el aumento del gasto militar y la necesidad urgente de más deuda externa, comprometiendo su soberanía económica durante décadas. A nivel social, el conflicto prolongado podría haber agravado las tensiones internas, intensificando protestas, huelgas masivas y disturbios violentos. Esto podría haber derivado en una insurrección generalizada, favoreciendo incluso una guerra civil o un golpe de Estado que desestabilizara el país por completo, como ya ocurriera a inicios del siglo XX, sin mediación de ningún conflicto bélico con potencias extranjeras. Internacionalmente, España se habría aislado aún más, perdiendo prestigio y deteriorando sus relaciones diplomáticas con Europa y América durante todo el siglo XX. Por último, más tiempo de guerra habría significado miles de bajas adicionales entre soldados españoles, devastando aún más al país. En definitiva, prolongar la guerra habría sido una catástrofe para España en todos los sentidos. No olvides suscribirte para más historia militar.